Estudio psicológico del apóstol Pedro. Shalom Akim. Primeramente toda gloria y alabanza a Yahweh Bahashem Yahawashi Bahashem Hakodash. Yahweh es el nombre del Padre en hebreo. Yahawashi es el nombre de su Hijo. Y en esta lección vamos a aprender de el apóstol Pedro. ¿Quién era este hombre? Y por qué el Señor lo eligió como la roca de su iglesia. Nosotros, hermanos y hermanas, aprendiendo a caminar en los pasos de Yahawashi, aprendiendo esta palabra, a veces tenemos momentos de duda. A veces no nos sentimos muy seguros. Cometemos errores en este camino y Satanás puede usar eso para destruirte, para robarte tu ánimo, para desanimarte. Y espero que con esta lección, hermanos, puedan seguir adelante y no darse por vencidos. No dejar que los errores y los momentos débiles en tu vida te definan. Y Pedro es un ejemplo extraordinario porque todos podemos podemos comparar nuestro camino al camino de Pedro. Él siendo el elegido para ser el principal apóstol de Yahawashi, del ministerio de Yahawashi. A él se le dio una gran responsabilidad y una gran bendición. Pero vamos a leer en este estudio psicológico que el apóstol Pedro era mucho como tú y mucho como yo. Empezamos con Mateo 16 y 15. Entonces les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy? Simón Pedro contestó: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Yahawashi respondió: bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca. Y Pedro en griego es kappa. So cuando buscan esa palabra Pedro, thou art Peter. Orsalakia en griego es Petros, que significa piedra. Pero es en hebreo, si me acuerdo correctamente, que es kappa, para piedra. Y de ahí viene Cefas, otro nombre que también atribuyen a Pedro, que Cefas es la traducción griega de la palabra hebrea para piedra, que es kappa. Entonces Yahawashi le dio este título a Pedro. Dijo: ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. Y te daré las llaves del reino del cielo. Todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. Y esto nos enseña la gran bendición y el gran honor y la gran posición que el Señor le dio a Pedro, diciendo que Pedro tiene la autoridad para prohibir y para permitir, que él tiene poder en el cielo y en la tierra, y que él es la roca de la iglesia, que ni el poder de la muerte podrá conquistar. Entonces Pedro, ¿cómo llegó a esta posición? ¿O por qué el Señor lo eligió? Era fuerte Pedro, era valiente. ¿Qué es lo que lo
calificó para merecer esto, ¿verdad? Verso 20, luego advirtió severamente a los discípulos que no le contaran a nadie que él era el Mesías. A partir de entonces, Yahawashi empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén y que sufriría muchas cosas terribles a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero al tercer día resucitaría. Continuando con la lección, porque Pedro, si nos acordamos de la historia escrita en Primera de Samuel 16 y 7, vamos a ese verso. Si leemos el entero capítulo, hermanos, que les recomiendo que lo hagan, es cuando Samuel unge a David como rey de Israel. Pero cuando leemos esta historia, leemos de cuando el Señor le dio estas instrucciones al profeta Samuel, donde fue instruido a no fijarse en la apariencia ni la estatura del futuro rey de Israel, porque el Señor no mira lo que mira el hombre. Como aquí dice, no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no va a elegir a un hombre para servirlo porque es fuerte, por su estatura, por una apariencia física. Dice, el Señor no ve las cosas de la manera que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Y Samuel, siguiendo estas instrucciones, encontró a David y lo ungió como rey de Israel. Y últimamente no fue decisión de Samuel, fue la decisión de Yahweh, porque David era un hombre según el corazón de Dios. Y esa fue la elección de David. Pero el punto aquí es que el Señor no elige a hombres por su inteligencia o por su sabiduría o porque son fuertes o valientes. Él no juzga a hombres por los medios que nosotros juzgamos. Porque ¿quién era Pedro? Cuando leemos de Pedro en los versos del Nuevo Testamento, vemos que Pedro era un hombre impulsivo. Era un hombre corajudo, un hombre celoso. No era siempre el hombre más humilde, no era siempre el hombre más paciente, no era siempre el hombre más pacífico. Pero el Señor de todos modos lo eligió a él. Y un ejemplo de la furia de Pedro, ¿verdad? De su celo, de su coraje, de lo impulsivo que era, se encuentra en Juan 18 y 10, cuando arrestaron a Yahawashi, ¿verdad? Juan 18 y 5 o 7. Una vez más le preguntaron, ¿a quién buscan? Y nuevamente ellos contestaron, a Yahawashi de Nazaret. Ya les dije que yo soy, dijo Yahawashi. Ya que soy la persona a quien buscan, dejen que los demás se vayan. Lo hizo para que se cumplieran sus propias palabras. No perdí ni a uno solo de los que me diste. Yahawashi se aseguró que los discípulos pudieran escapar y que no mueran ahí, en ese arresto, en esa persecución. Ellos tenían que continuar su misión, cumplir estas palabras. Verso 10. Entonces Simón Pedro sacó una espada y le cortó la oreja derecha a Malco, un siervo del sumo sacerdote. Aquí Yahawashi fue, Pedro fue impulsivo. Su coraje lo controló, su celo lo movió. Y no hay nada malo con el celo de Pedro, ¿verdad?
Es algo justo estar tan apasionado por el Señor. Tanto que él sacó la espada para proteger a Yahawashi. Pero esto no era la profecía. La profecía era que Yahawashi iba a ser sacrificado. Que él iba a sufrir esta persecución, el arresto, la humillación y todo lo que lo llevó finalmente a la cruz. Verso 11 dice, pero Yahawashi le dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. ¿Acaso no voy a beber de la copa del sufrimiento que me ha dado el Padre? Yahawashi tuvo que recordarle a Pedro, Pedro, guarda tu espada. Yo tengo que cumplir esto. Y recordándole, para esto vine. El Padre requiere de mí que yo beba de esta copa. Ahí vemos el coraje de Pedro, lo impulsivo que era, ¿verdad? Y Pedro, de nuevo, ahora vamos a Mateo 16. Pedro no quería que el Señor sufra. Él quería proteger a su Señor, a su Maestro. Él tenía mucho amor por Yahawashi. Miremos aquí Mateo 16, ¿verdad? Continuamos a verso 20. Luego advirtió severamente a los discípulos que no le contaran a nadie que él era el Mesías. A partir de entonces, Yahawashi empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén y que sufriera muchas cosas terribles a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero al tercer día resucitaría. Y miren a Pedro. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Dios nos libre, Señor. Eso jamás te sucederá a ti. Yahawashi se dirigió a Pedro y le dijo, aléjate de mí, Satanás. Representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Entonces aquí Yahawashi tuvo que reprender a Pedro. Pensaríamos, ¿por qué? ¿Por qué llamó a Pedro Satanás? ¿Por qué lo reprendió si Pedro solo quería proteger a su Señor? Porque Pedro quería protegerlo, pero esa era una trampa de Satanás. En ese momento, Satanás usó a Pedro para hablarle al Señor. En la voz de Pedro, Satanás tentó a Yahawashi. Le puso la tentación de que quizás yo no tengo que pasar por esto. Le metió en la mente por la voz de Pedro, quizás yo puedo escapar de este sufrimiento. Por eso el Señor le dijo, aléjate de mí, Satanás. Aquí Yahawashi no estaba enojado con Pedro. Él sabía que Satanás habló por medio de él. Dijo, representas una trampa peligrosa para mí. Yahawashi, él no quería dejar a sus hermanos. Él amaba a sus discípulos. Y él lo enseñó con su vida. Él lo enseñó con el servicio. Él lo enseñó con su último sacrificio. El amor de Yahawashi era lo máximo. Y Pedro amaba a Yahawashi igualmente en una forma enorme. Como su amigo, como su siervo, como su compañero. Pedro no quería ver a su Señor sufrir. Y ustedes pónganse en la posición de Pedro. Ustedes también quisieran defender a Yahawashi. Ustedes también estuvieran llenos de celo por el Señor. Quisieran proteger a su rey. Pero tenía que pasar por esto Yahawashi. Él tenía que cumplir su misión. Y reprendió a Pedro por ver las cosas de un punto de vista humano.
Porque aquí Pedro se olvidó que el Señor ya le había dicho, esto me va a pasar, yo tengo que pasar por esto. Aquí Pedro estaba actuando en sus emociones y no según la palabra. ¿Ok? Y no es fácil la situación. ¿Ok? Por supuesto que Pedro no quería ver a su Señor sufrir. ¿Ok? Ser maltratado. Pero tenía que pasar. Verso 24. Luego Yahushua dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. Y Yahushua, cuando Él nos dijo esto, Él primeramente se estaba dirigiendo a Él mismo, porque Él vivió esta instrucción. Él tuvo que poner su vida a un lado para cumplir la misión. Él tuvo que desconectarse de la vida para estar dispuesto a perderla. Él entregó su vida. Ok, Yahushua dirigió por ejemplo. Ok, y ese es un verdadero líder. Un verdadero líder se ensucia las manos. Está en la línea de enfrente. Está al servicio de sus seguidores. Ok, y Yahushua era un perfecto ejemplo de esto. Verso 26. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero? Y acuérdense que Satanás le dijo esto a Yahushua, yo te puedo dar todo el mundo si solo te arrodillas ante mí. Yahushua estaba atacando o combatiendo esos pensamientos. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Continuando en el tema de Pedro. Pedro luchaba con ansiedad, como muchos de nosotros. Pedro luchaba con miedo al hombre. ¿Ok? Él temía la persecución de los hombres. ¿Y quién de ustedes no temiera la violencia del hombre también? ¿Ok? Creo que todos podemos decir que sentimos nervios, sentimos ansiedad cuando, por ejemplo, si la policía te detiene en la calle. Estás empezando a sudar, sintiendo ansiedad. ¿Qué me van a decir? ¿Qué me van a hacer? ¿Me van a echar a la cárcel? ¿O qué va a pasar aquí? Se siente ansiedad. O cuando hay un loco en la calle, empiezas a tener esos pensamientos de correr o de pelear. Fight or flight. Ves a alguien violento o agresivo, o escuchas algo en la noche, empiezas a pensar, right? Es un ladrón, es un demonio, ¿qué es? Todos tenemos estos pensamientos, estas ansiedades, estos temores. Es parte de la experiencia humana. Ok, entonces, hermanos y hermanas, no se castiguen mucho por sentir estas cosas. Claro, debemos controlar nuestras emociones, no dejarnos llevar por estos pensamientos, ¿verdad? Luchar para mantener la calma. Ok, pero en esta lección estamos viendo que Pedro, él pasaba por estos sentimientos. Él tenía ansiedades, él tenía miedo. Ok, tener ansiedad, tener miedo, tener dudas, enojarte, tener estos sentimientos humanos, eso no te descalifica de servir al Señor. Eso no significa que el Señor no está contigo. ¿Ok? Y el gran ejemplo de la ansiedad y el miedo de Pedro lo vemos en Mateo 26 y empezamos en 69. Pedro niega a Yahushua. Cuando arrestaron a Yahushua, ¿verdad? Esta es la escena. Mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera en el patio. Una sirvienta se acercó y le dijo,
tú eras uno de los que estaban con Yahushua el Galileo. Pero Pedro lo negó frente a todos. No sé de qué hablas, le dijo. Más tarde, cerca de la puerta, lo vio otra sirvienta, quien les dijo a los que estaban por ahí: este hombre estaba con Yahushua de Nazaret. Nuevamente Pedro lo negó, esta vez con un juramento. Ni siquiera conozco al hombre, dijo. Un poco más tarde, algunos de los otros que estaban ahí se acercaron a Pedro y dijeron: seguro que tú eres uno de ellos. Nos damos cuenta por el acento galileo que tienes. Pedro juró: que me caiga una maldición si les miento. No conozco al hombre. Inmediatamente el gallo cantó. De repente las palabras de Yahushua pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Y Pedro salió llorando amargamente. Este era, podemos decir, en lo que está escrito, el punto más bajo en el camino de Pedro. Un momento oscuro, un momento amargo. Ahora él tiene que razonar todo esto. Yo amo al Señor. Yo moriría por el Señor. Yo mataría por el Señor. Pero acabo de negarlo 3 veces. Como un cobarde. Acabo de negar al Señor. Entonces Pedro estaba en un gran dilema. Y por eso dice aquí que lloró amargamente. ¿Ok? Porque su mundo se derrumbó. Alright. Y Yahushua sabía que Pedro iba a negarlo. ¿Y acaso eso quitó del amor que sentía por Pedro? ¿Eso descalificó a Pedro de ser la piedra de la iglesia? Absolutamente que no. Así que, hermano y hermana, no te descalifiques a ti mismo. No permitas que Satanás te descalifique a ti por tus errores, por tus debilidades, ¿ok? Por tu camino, por lo que tú estás pasando. No se den por vencidos. Eso es lo que importa. Seguir adelante. ¿Ok? Pedro obviamente continuó en su misión. Y luego fue conocido como un gran pilar de la iglesia, ¿verdad? Pedro no permitió que estos momentos oscuros, y era gacho, pero él no permitió que lo detuviera. Él siguió adelante. ¿Ok? Sus debilidades lo llevaron a depender de Dios, a depender de Yahweh Bashem Yahushua. Y muchas veces, hermanos, nosotros necesitamos pasar por dolor y debilidad para darnos cuenta de que no somos tan chingones, no somos tan inteligentes, no somos tan fuertes como pensamos. Y aprendemos a ser humildes. Y aprendemos a depender de Dios y confiar en el Señor. ¿Ok? Y vivir una vida más consciente de Yahweh Bahashem Yahushua y su palabra. En vez de pensar yo soy fuerte, yo soy inteligente y yo lo puedo porque así soy yo. Vemos que Pedro era un pescador. Pedro no tenía una educación. Hay una escritura que describe esto. No me acuerdo exactamente dónde está. Pero Yahushua era, Pedro, él no era un hombre que estudiaba en el templo, ¿okay? Él no era un experto de la ley. Alright, él tenía un acento de Galilea. Él era un pescador. Okay, no era un erudita, no era un académico. Alright. El Señor no está buscando a un académico o un erudita ahora. Está colectando a hombres como Pedro. Hombres que están dispuestos a seguir al Señor.
hombres que no son detenidos por las circunstancias en la vida. El Señor eligió a Pedro, right, que no era un hombre elocuente, cuando habían hombres elocuentes, habían hombres estudiados en la ley. El Señor podía haber elegido a alguien del Sanedrín. Él podía haber elegido a hombres que estaban en el templo diario, ¿verdad? Expertos. Él pudiera haber elegido de entre los sacerdotes de Israel. Pero el Señor no hizo eso. Él eligió a sus discípulos, a estos 12, que eran hombres de diversos pasados. ¿Ok? Entonces, tú estás incluido en eso, hermano. All right. Continuamos. ¿Qué más? ¿Qué más? Oh, right. So, quiero ahora ir a Mateo 14. Ok, porque todos vamos a tener momentos de duda. Ok, y solo porque dudas o temes en ciertas circunstancias, eso no cancela tu fe. Eso no significa que has traicionado al Señor porque dudaste por un momento, ¿verdad? All right. Mateo 14 y 25. A eso de las 3 de la madrugada, Yahawashi se acercó a ellos caminando sobre el agua. Este es uno de los milagros del Señor, donde Él puede controlar los elementos. Nos enseña eso. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo. Clamaron, es un fantasma. Pero Yahawashi les habló de inmediato, no tengan miedo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Entonces Pedro lo llamó, Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Miren a Pedro, ¿verdad? Examinemos a Pedro. Pedro no estaba seguro si era el Señor y quería confirmarlo. Quería un tipo de seña, ¿verdad? Algo para convencerlo que sí es el Señor. Porque Pedro estaba dudando lo que veía. Él no podía creer lo que veía. Tenía dudas. Tenía diferentes pensamientos, ¿verdad? Dijo, si realmente eres tú, Señor, ordéname a caminar sobre el agua contigo. Sí, ven, dijo Yahawashi. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Yahawashi. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. «Sálvame, Señor», gritó. De inmediato Yahawashi extendió la mano y lo agarró. «Tienes tan poca fe», le dijo Yahawashi. «¿Por qué dudaste de mí?» Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Miremos esta lección aquí. Pedro caminó sobre el agua porque tenía fe, pero dentro de su fe tuvo duda, le dio miedo. Como leemos aquí, se aterrorizó y comenzó a hundirse. Entonces nosotros vamos a pasar por momentos como estos en nuestra vida, donde estamos caminando sobre el agua, donde tenemos confianza y fuerza y fe, pero luego empezamos a hundirnos y empezamos a orar, sálvame, Señor. Y eso es exactamente lo que el Señor quiere de nosotros. ¿Por qué, hermanos? Porque hay un gran peligro en esta fe. Hay un gran peligro en este camino y no es nada nuevo, es algo del pasado. Hay un gran peligro de volverte orgulloso. Pensar que lo sabes todo. Pensar que tú ya eres un santo. Que ya lograste alcanzar la salvación. Que tú sabes todo, nadie te puede corregir, ni decir, ni enseñarte nada, ¿verdad? El Señor no va a trabajar con una persona orgullosa. Y esa persona orgullosa no va a crecer. No va a crecer porque su orgullo no va a permitirlo.
se van a aferrar al nivel en el que están. Y a veces el Señor tiene que aterrorizarnos para humillarnos y hacernos decirle, sálvame, Señor. Right? Porque yo no puedo solo. Porque de nuevo hay ese error en el que todos podemos caer de pensar que yo puedo hacerlo solo. Right? El peligro de olvidarte del Señor porque todo te va bien. ¿Verdad? Por eso, hermanos, debemos siempre practicar darle gracias al Señor. Hasta por el agua que bebes, la comida, todo. Gracias, Señor, por dejarme descansar hoy, por permitirme ver un nuevo día. Por favor, protégeme en el camino. Proteja a mi familia. Gracias por mi familia. Gracias por mi perro. Gracias por todo. All right. Porque no podemos olvidarnos del Señor cuando estamos caminando sobre el agua. All right. Porque luego, ¿qué va a pasar? Nos vamos a hundir. Ok. So, continuamos. Ahora, déjenme ver. Ahora queremos ir a Juan 21. Cuando Yahushua se le apareció a sus discípulos después de que resucitó, ¿verdad? Y aquí vemos cómo Yahushua va a restaurar a Pedro. Y Pedro lo había negado, pero Yahushua no vino a decirle, hey Pedro, ¿por qué me negaste? Él no vino a humillar a Pedro por ese fracaso. Miremos lo que pasa aquí. Juan 21:1. Más tarde, Yahushua se apareció nuevamente a los discípulos junto al mar de Galilea. Este es el relato de lo que sucedió. Varios de los discípulos se encontraban ahí. Simón Pedro, Tomás, el que apodaban el gemelo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro dijo, me voy a pescar. Nosotros también vamos, dijeron los demás. Así que salieron en la barca, pero no pescaron nada en toda la noche. Al amanecer, Yahushua apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. Les preguntó, amigos, ¿pescaron algo? No, contestaron ellos. Entonces él dijo, echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. Entonces el discípulo a quien Yahushua amaba le dijo a Pedro, es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica, pues se le había quitado para trabajar. Se tiró al agua y se dirigió hacia la orilla. Miren a Pedro, ¿verdad? Los discípulos también estaban en los barcos de pescar. Y Pedro, cuando él escuchó que el Señor estaba cerca, él se puso la túnica, o sea, dejó de trabajar inmediatamente y se tiró al agua y se dirigió hacia la orilla. Miren de nuevo la pasión de Pedro, lo apasionado que era por el Señor, el amor que tenía por Yahushua, right? Lo impulsivo que era, ¿verdad? Porque eso es algo impulsivo. ¿Ok? ¿Qué tal si no era el Señor? Él no lo dudó, no lo pensó 2 veces. Él se aventó al agua y se dirigió hacia la orilla. Los otros se quedaron en la barca y arrastraron la pesada red llena de pescados hasta la orilla, porque estaban solo unos 90 metros de la playa. Cuando llegaron, encontraron el desayuno preparado para ellos. Para que ustedes, hermanos, sepan, Yahushua estaba cocinando para sus discípulos. Cuando llegaron, encontraron el desayuno preparado para ellos. Pescado a la brasa y pan. Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar, dijo Yahushua. Así que Simón Pedro subió a la barca y arrastró la red hasta la orilla.
Había 153 pescados grandes y aún así la red no se había roto. So aquí Yahushua está enseñando su poder de nuevo, su fuerza, right? Su milagro. Ahora acérquense y desayunen. So miren cómo Yahushua nos enseña que el servicio es importante. El simple hecho de cocinar y servir a otros es una obra de amor. Y este es el tipo de amor que Yahushua quiere que nosotros tengamos. No solo un amor de decir que crees en el Señor. No solo el amor de bendecir a la gente con tu boca, pero bendecirlos con tu servicio. Enseñarle al Señor que lo amamos con la forma que vivimos y servimos a los demás, ¿verdad? So continuamos. Ahora acérquense y desayunen, dijo Yahushua. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle quién eres. Todos sabían que era el Señor. Entonces Yahushua les sirvió el pan y el pescado. Esa fue la tercera vez que se apareció a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Después del desayuno, Yahushua le preguntó a Simón Pedro. ¿Qué ha pasado? Antes de esto, el Señor fue crucificado, resucitó, ¿verdad? Y Pedro había negado al Señor antes de que el Señor fue crucificado. ¿Qué le dijo el Señor a Pedro? Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, contestó Pedro. Tú sabes que te quiero. Entonces alimenta a mis corderos, le dijo Yahushua. Yahushua repitió la pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces cuida de mis ovejas, dijo Yahushua. Le preguntó por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que Yahushua le dijera la tercera vez, ¿me quieres? Le contestó, Señor, tú sabes todo. Tú sabes que yo te quiero. Yahushua dijo, entonces alimenta a mis ovejas. Entonces Yahushua todavía amaba a Pedro. Yahushua estableció la posición de Pedro. Él no le quitó a Pedro su bendición de ser la piedra de la iglesia. Él no castigó a Pedro por negarlo, sino que restauró a Pedro y le dio ánimo y le dio instrucciones. Cuida de mis ovejas, Pedro. ¿Me amas a mí? Enséñamelo con tu servicio. Continúa esta misión. Predica esta palabra. Enséñales lo que yo te he enseñado. Alright? So, Yahushua, él conocía muy bien a Pedro. Él conocía de sus errores, de sus inseguridades, de su coraje, de su celo, de sus sentimientos humanos, de sus imperfecciones. Y por eso lo amó. Y por eso lo eligió para ser piedra de la iglesia. El crecimiento psicológico de Pedro, él fue de temeroso a valiente. ¿Ok? En el principio Pedro era inestable, era emocional, impulsivo, temeroso, ¿verdad? Corajudo, enojón. Luego llegó a su punto de quiebre, ¿verdad? Cuando negó al Señor. Pero leemos ahora que fue restaurado. Y aprendió cosas importantes en esta lección, en ese bautismo de fuego que pasó Pedro. Él aprendió a ser humilde, aprendió a depender del Señor. Aprendió cómo enseñarle al Señor su amor. Pedro maduró. ¿Ok? Y queremos leer ahora Hechos 5 rápidamente para enseñarles cómo Pedro maduró, ¿verdad? Esto toma lugar mucho después de que Yahushua regresó al cielo. Right?
A Pedro y a los discípulos los golpearon y los arrestaron por predicar en el nombre del Señor. So, miren aquí Hechos 5 y 25. Entonces alguien llegó con noticias sorprendentes. Los hombres que ustedes metieron en la cárcel están en el templo enseñando a la... Están en el templo enseñando a la gente. El capitán fue con los guardias del templo y arrestó a los apóstoles, pero sin violencia, porque tenían miedo de que la gente los apedreara. Después llevaron a los apóstoles ante el Concilio Supremo, donde los confrontó el sumo sacerdote. Les ordenamos estrictamente que no enseñaran nunca más en nombre de ese hombre. Les dijo, en lugar de eso, han llenado a toda Jerusalén con la enseñanza acerca de él, y quieren hacernos responsables de su muerte. Pero Pedro y los apóstoles respondieron, nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a cualquier autoridad humana. Right? So, miren la diferencia. Miren cómo Pedro ha madurado. Pedro, el mismo hombre que negó a Yahawashi porque él tenía miedo de estos sacerdotes, tenía miedo que lo iban a crucificar a él también. Tenía miedo que lo iban a perseguir a él como persiguieron a Yahawashi. Pero miran cómo ahora Pedro, habiendo madurado, ahora está parándose firme, diciendo que él primero va a obedecerle a Dios antes que a cualquier hombre, antes que a cualquier amenaza humana. ¿Verdad? Miren aquí verso 33. Al oír esto, el Concilio Supremo se enfureció y decidió matarlos. Pero uno de los miembros, un fariseo llamado Gamaliel, experto en la ley religiosa y respetado por toda la gente, se puso de pie y ordenó que sacaran de la sala del concilio a los apóstoles por un momento. Y aquí Gamaliel propuso, hay que dejar a estos hombres en paz. Porque si son de Dios, miren aquí, verso 38. Así que mi consejo es que dejen a esos hombres en paz. Pónganlos en libertad. Si ellos están planeando y actuando por sí solos, pronto su movimiento caerá. Pero si es de Dios, ustedes no podrán detenerlos. Tal vez hasta se encuentren peleando contra Dios. Right? Los otros miembros aceptaron su consejo. Llamaron a los apóstoles y mandaron que los azotaran. Luego les ordenaron que nunca más hablaran en el nombre de Yahawashi y los pusieron en libertad. Los apóstoles, Pedro incluido, salieron del Concilio Supremo con alegría, porque Dios los había considerado dignos de sufrir deshonra por el nombre de Yahawashi. Y cada día en el templo y casa por casa, seguían enseñando y predicando este mensaje. Yahawashi Hamashiach. Yahawashi es el Mesías. ¿Ok? So, ahora estamos llegando a la conclusión de la lección, hermanos. Pedro nos enseña que Dios no busca perfección, sino corazones dispuestos a crecer, aprender y depender de Él. Si Él pudo convertir a Pedro en un pilar del reino, también puede hacerlo con nosotros. Y espero que esta lección nos inspire a seguir adelante, con fe, humildad y valentía, sabiendo que nuestro pasado no nos define y nuestros errores y momentos de duda no nos descalifican de la carrera. Sigamos adelante. Luchemos por nuestra fe, igual que lo hizo Pedro. Ok, solo cerramos con 1 Corintios 26. Maybe era 2 Corintios. Un momento. No hay 26. ¿Cómo iba la escritura? Salakia, un momento. Primera de Corintios. Ok, era el primer capítulo.
Verso 26. Yeah. All right. Primera de Corintios 1:26. Recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos, o ricos, cuando Dios los llamó. En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo, para avergonzar a los que se creen sabios, y escogió las cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jamás jactarse en presencia de Dios. Nadie puede ser orgulloso delante del Señor. Dios los ha unido a ustedes con Yahawashi HaMashiach. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Yahawashi nos hizo justos ante Dios. Nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado. Por lo tanto, como dicen las Escrituras, si alguien quiere jactarse, que se jacte solamente del Señor. Entonces, con eso, hermanos, Yahweh Bahashem Yahawashi Brakatam. Toda gloria y alabanza a Yahweh Bahashem Yahawashi. Hasta la próxima. Shalom.